presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cumplió el primero de sus 4 años de gobierno. Con una desaprobación de la población guatemalteca e indígena, Morales culminó un año en medio de cuestionamientos por la ausencia de grandes cambios en el país tras la crisis de 2015 que acabó con el gobierno de Otto Pérez Molina, además de tener un 2016 lleno de protestas y movimientos de comunidades campesinas que exigieron la revocación de contratos de empresas extractivas que contaminan los ríos y suelos en las áreas rurales. El pueblo guatemalteco exige su renuncia lo más pronto posible y apenas lleva un año. Nos acompaña Sandino Asturias, politólogo y coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Señor Asturias, muy buena tarde. Igualmente, un abrazo y gusto estar con ustedes. Cumplió un año el presidente Jimmy Morales al frente del gobierno de Guatemala después de un periodo convulso de muchas protestas. Morales prometió, entre otras cosas, combatir la corrupción, pero esto implica cuando tiene dos familiares involucrados, su hermano y su hijo. Es una paradoja y creo que es el peor escenario posible. Así es. Bueno, yo creo que para entender el contexto de Guatemala hay que primero comprender que la ciudadanía, la protesta social que se desarrolló en el 2015, básicamente estaba planteando una reforma al sistema político, una reforma a la ley electoral y una nueva manera y nuevos políticos que pudieran conducir el país. Eso no ocurrió y fuimos a elecciones en medio de una crisis política, sin presidente, sin vicepresidente, y con la expectativa que el outsider o el cómico de televisión que nadie conocía iba a resolver los problemas nacionales. Y, por supuesto, esa lógica no se dio y no se ha dado y no se puede dar porque al final fuimos a una elección con las viejas reglas para tener la vieja política en el poder. Es decir, hoy tenemos un gobierno producto del viejo régimen, caduco, en crisis, y un Congreso producto de la misma lógica, sin la profundidad y la transformación que exigió la ciudadanía. Y por lo tanto, los resultados no podían ser diferentes. Es decir, efectivamente hay un proceso contra su hermano e hijo y hay otro proceso contra el hijo del vicepresidente por financiamiento ilícito de partidos políticos, esta vez proveniente del narcotráfico. Sí, pero para que todo cambiara, finalmente nada cambió. Digamos, cambió, la ciudadanía está empoderada y está en la calle. La ciudadanía exige. Cambió en que tenemos un presidente y una ex vicepresidenta presos. Cambió en que el principal partido de oposición quedó en tercer lugar. Cambió en que la justicia va avanzando, pero no ha cambiado o no ha terminado el proceso de cambio. Es decir, la parte fundamental, que era cambiar las reglas para tomar el poder político, eso no se ha dado. Hay una primera serie de reformas aprobadas por el Congreso, tímidas, y hay una segunda tanda que se empieza a discutir en el Congreso para profundizar el proceso de reformas. Entonces, no podía haber un resultado diferente con las mismas reglas de la vieja política. Y la vieja política conformada por políticos tradicionales, por políticos que están corrompidos, que tienen financiamiento ilícito, que tienen un montón de negocios oscuros, pues eso no ha salido del escenario político en el país. Y por lo tanto, hasta que eso no ocurra, no habrá un cambio más profundo. Cambio se está viendo, la sociedad está indignada, está en la calle, se está movilizando. Hay un proceso judicial enorme contra altos jefes empresariales, militares y políticos. Ayer se solicitó antejuicio a 2 magistrados. Es decir, la reforma por la vía de la justicia
y el acompañamiento social que tiene está pasando, pero el régimen político aún no se transforma. Pero es de destacar que la ciudadanía votó por Jimmy Morales siendo actor, siendo cómico, sin experiencia como estadista ni política. ¿Por qué quería propiciar un cambio en la política de Guatemala siendo así y que no se produjo? Bueno, hay un aspecto, no precisamente el ser un actor político desconocido, con un partido desconocido que al final estaba rodeado de una ideología y de un grupo, sobre todo de militares, lo más conservador de los militares, estaban alrededor del presidente. Entonces, el cambio que necesita Guatemala es un cambio progresista, es un cambio más democrático, es un cambio de profundizar las transformaciones que la ciudadanía pidió desde el 2015. Una reforma al régimen político, una reforma a la justicia, una reforma a temas centrales que, por supuesto, esta ideología, este partido, que además el partido de gobierno tiene 12 diputados con solicitud ante juicio por corrupción. Es decir, si no estamos frente a la fuerza política del cambio, la ciudadanía creía, al desconocer lo que por ser nuevo iba a ser bueno, pero ni era nuevo, ni era bueno, y más bien estaba rodeado de los sectores más conservadores que hay en Guatemala. Y por lo tanto era imposible que liderara los procesos de transformación que necesita y requiere el país. Pero en todo caso, usted es enfático en señalar que hay cambios que están en desarrollo, cambios que son perceptibles, que hay unos que se están viendo. ¿Puede ser que el gobierno de Morales tenga una transición a un cambio más profundo? Sí, yo creo que, y así ha sido definido desde el principio, este es un gobierno que primero no sabemos si va a terminar su periodo presidencial. Este es un gobierno de transición hacia nuevas formas de participación política y nuevas reformas transformadoras que probablemente tenga que ser acompañada por el gobierno o puede ser que sea a pesar del gobierno. Es decir, habrá que ver la altura política que van encontrando frente al proceso irreversible de transformación y cambio que ha pedido la ciudadanía y ver si el gobierno es capaz de ponerse a la altura del proceso de transformación o simplemente no terminar el periodo, cosa que es un escenario muy probable, que no termine el periodo y que efectivamente sea un proceso de transición a otro gobierno que sí empiece a representar los intereses de la mayoría. Entonces, efectivamente, podemos afirmar que estamos frente a una transición donde hay un gobierno en medio de esa transición que no conduce el proceso de cambio, pero que el cambio le pasa por encima o ellos tendrán que ser parte de ese proceso de cambio. Es Sandino Asturias, politólogo y coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto siempre. Un abrazo. Abrazo también para usted.